Bienvenidos al curso Principios de la Gestión de Calidad de la Fundación Pacariña Yuyayapac. El día de hoy vamos a conversar sobre la calidad y su importancia. Muy bien. Para empezar a discutir sobre la calidad, vamos a ver algunas definiciones. Se puede decir que la calidad es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que sustentan o tienen la habilidad de dar o satisfacer las necesidades establecidas o implícitas de un cliente. También se puede decir que es la totalidad de las características de una entidad, es decir, sus procesos, sus productos, el organismo o sistema o personas que tienen esta capacidad o esta aptitud de satisfacer las necesidades tanto establecidas o implícitas de un cliente o de un organismo que solicita este servicio. También la calidad se puede decir que es propia de cada organización y responde a los propios procesos y estándares de la misma. La calidad siempre se puede mejorar. En esta parte me voy a detener un poquito porque es importante hacer una diferencia que la vamos a ir discutiendo durante todo el curso, que es que resulta que cuando nosotros vamos a establecer un sistema de gestión de calidad, la gente muchas veces dice, vamos a certificar la calidad. Y realmente lo que se certifica es el sistema de gestión de esa calidad, de esta organización que está siendo parte del proceso de certificación. Entonces tenemos que tener esta diferencia. La calidad está establecida por todos los procesos, los estándares propios de la organización, es decir, el cómo lo hacen, pero esta calidad puede ir mejorando. Lo que hace, por ejemplo, la norma ISO 9001-2015, eh, simplemente es verificar, ¿no es cierto?, que todos los procedimientos, procesos, los estándares establecidos por la organización se cumplan de manera ordenada y sistemática para producir la calidad establecida por la organización y posteriormente, ¿no es cierto?, hacer un proceso de mejora continua, encontrando todas estas posibilidades de mejora que existen en la organización. Esto siempre lo vamos a ir repitiendo durante el curso para entender eh, cuál es la diferencia entre los sistemas de gestión de calidad y lo que es la calidad en sí misma. También podemos hablar en este tema sobre la administración de la calidad total. El- Algunas características de este tipo de administración son las siguientes. Primero, está enfocada a la prevención, es decir, que en el momento que nosotros procedemos a levantar todos los procesos, ¿no es cierto?, que tiene la organización, vamos a buscar eliminar todos los problemas posibles antes que aparezcan. Entonces, este principio de prevención busca justamente garantizar la calidad establecida por la organización. También con respecto al medio ambiente, la empresa tiene que responder rápidamente a las necesidades y requerimientos del cliente. Es decir, que se debe crear un medio ambiente donde la gente siempre esté, digamos, sea proactiva y esté buscando definir o redefinir sus procesos, sus estándares para poder dar requerimientos a las demandas de los clientes que van surgiendo dependiendo de muchas características, sea de la sociedad, del mercado, de necesidades que se van creando, de estándares que se deben ir cumpliendo, por ejemplo, también con las normativas nacionales en cuanto a producción, medio ambiente, comercialización interna o externa. También todos los integrantes de la organización deben estar muy familiarizados con lo que hace la organización, es decir, conocer cómo se crea valor en la organización y cuál es su rol en el proceso. Eso siempre debe estar muy claro y definido para tener un proceso de administración de la calidad, es decir, las personas tienen que conocer su espacio de trabajo, conocer sus procedimientos, sus instrucciones de trabajo, pero también conocer cuáles son la misión, visión y los valores propios de la organización en cuanto a la generación de un bien o de un servicio que se entrega a la sociedad o a los clientes.
Como otras características que podremos destacar de la administración de la calidad total es que se focaliza en las necesidades de los clientes y busca la mejora continua de los procesos. También vamos a irlo repitiendo continuamente el tema de que siempre se está enfocando hacia los clientes. ¿Por qué? Porque los clientes son el motor que impulsa, ¿no es cierto?, tanto a la mejora continua como a estar buscando procesos de innovación continua, tanto de la producción de bienes y de la generación de un servicio. Este sistema de administración de la calidad total está direccionado hacia los procesos operacionales, administrativos e interdepartamentales. Es decir, que atraviesa a todos los niveles de la organización y esto también es muy importante destacarlo, ¿no? Porque muchas veces que cuando queremos hablar de calidad, muchas veces hay grupos o parte de la empresa que se involucran más en el proceso y otras no. Y realmente para obtener un nivel de calidad debe estar involucrado todo el personal de la empresa, desde la alta dirección hasta la persona que genera digamos, o no está involucrada tan directamente en el proceso de productivo o en la generación del servicio, pero todos y cada uno tienen que estar relacionados y tienen que buscar, ¿no es cierto?, una mejora continua que está definida por los lineamientos o la política de calidad de la institución, organización o empresa. Y lo que se espera, ¿no es cierto?, es tener unas salidas que superen las expectativas del cliente. Es decir, si bien está enfocado a las necesidades del cliente en una visión de mejora continua, siempre tienen que estas necesidades ser satisfechas y cubrir más allá de las expectativas del cliente. Es decir, que si el cliente me pide, por ejemplo, que yo sea más eficiente en un proceso, pongamos de atención al público, que se haga en menos tiempo, pues yo me fijo una meta para cumplir eso, pero si puedo agregar un valor a eso, es decir, hacer una atención o brindar un servicio extra a esa persona, pues eso será bien recibido y estaré cumpliendo más allá de las expectativas del cliente. Bueno, veamos otras definiciones que me parecen interesantes discutirlas porque eso nos da pautas para también hablar del proceso de calidad. Se dice que la calidad es un grado predecible de uniformidad y dependencia a un bajo costo y de acuerdo al mercado. Esta es una definición de Deming. Aquí hay algunos términos bien importantes. Por ejemplo, la uniformidad. Es decir, que cuando yo genero un producto o un servicio, yo tengo que tratar de replicar, ¿no es cierto?, ese producto o ese servicio con los mismos estándares de calidad que dependen de estos requerimientos establecidos por los clientes, pero también por las normativas y por la visión que tiene la organización y que tiene que ser a bajo costo. Entonces, el tema de bajo costo también es importante porque dentro de los procesos de calidad también se busca, ¿no es cierto?, mejorar la competitividad y la productividad, disminuyendo los costos tanto de producción o de generación o del bien y del servicio que se está dando. Además, Juran nos dice que también la calidad se puede definir como algo adecuado a su uso. Es decir, que aquí estamos hablando estrictamente de todo lo que serían los estándares de calidad que debe cumplir para satisfacer al cliente. Es decir, que si yo digo que voy a producir zapatos cómodos, pues tienen que ser adecuados a ese uso que yo estoy dándole o que está pidiendo mi cliente. Si yo digo que voy a dar un servicio de salud de alto nivel con las mejores protocolos médicos, pues tengo que hacerlo, tiene que ser adecuado al uso que se le va a dar a este bien o servicio. Otra cuestión que me parece importante también es el tema de la mínima pérdida provocada por el producto a la sociedad desde que se envía en sí mismo, ¿no? Taguchi nos da aquí una cuestión que también se puede enlazar a la tendencia hoy de modelos sostenibles de producción en relación al medio ambiente. Es decir, que nosotros tenemos que buscar, primero, ser eficientes en nuestros procesos, es decir, que la mayoría de nuestras materias primas, insumos y auxiliares den la mayor cantidad de productos con las menores pérdidas posibles, pero que también
¿no es cierto? Estas pérdidas no se trasladen a la sociedad, es decir, que yo genere productos que no sean al final, se conviertan en desperdicios que pueden causar también un impacto sobre la sociedad o que no se cubra una necesidad y que por lo tanto se conviertan en productos inservibles y que no den cuenta de las necesidades y los requerimientos del cliente. Em, Otra definición que me parece muy interesante también es definirla como la manera de gestionar una organización. Y esto está muy enfocado a todos estos procesos de gestión de calidad. Entonces, eso también nos da cuenta que eh, hay muchas maneras de gestionar la calidad y esto está muy asociado a la tradición y a las formas de ver que tiene cada una de las organizaciones. Y esto es un punto clave, ¿no? A muchas veces la gente piensa que el momento que uno va a incorporar un sistema de gestión de calidad va a cambiar su forma de hacer las cosas. En un sentido estricto de la palabra, no. O sea, lo que vamos a hacer es a mejorar nuestros procesos. No es que, por ejemplo, la norma ISO va a decir, usted tiene que hacer este proceso de tal manera. No, justamente estas normas que buscan estandarizar los procesos, lo que hacen es que yo documente mis procesos, yo documente lo que hago, digamos, he venido haciendo como empresa o como organización durante muchos años, lo documente, lo sistematice y en base a eso yo vea qué puedo cambiar y mejorar de ese proceso. Pero no dejo de ser esa organización A o B. Yo soy una organización que tiene unos valores, tiene una misión, tiene una visión, pero puedo encontrar oportunidades de mejora al momento que yo sistematizo mis procesos, encuentro, por ejemplo, nudos críticos que me están impidiendo mejorar mi calidad o que impiden producir de mejor manera. Y por lo tanto, lo que hay que entender es que el proceso de estandarización es justamente buscar sistematizar mis procesos, generar registros, generar información que me permita tomar decisiones. Pero no es que yo le voy a decir a todas las empresas, por ejemplo, de producción textil, todos ustedes tienen que hacer lo mismo y de la misma manera. Posiblemente hay cosas que se deben hacer por la tecnología y por el nivel de desarrollo de esa rama de producción que podrían ser muy similares, pero quizás mi línea de negocio, por ejemplo, es la hilatura, es decir, producir hilos, pero estoy dentro de la rama textil, o es producir telas, estoy dentro de la rama textil o producir ropa, alguna prenda de vestir. Entonces, estoy en la línea textil, pero mi giro de negocio es diferente. Lo que hace la norma es organizar mi proceso de producción en los distintos procesos, subprocesos, verificar cómo estoy haciendo las compras, verificar cómo estoy produciendo, tomar muestras para ver la calidad de mis productos, pero un caso de hilo, en el otro caso es tela y en el otro caso son vestimentas, alguna vestimenta. Lo que hago es estandarizar procesos, generar registros, generar información que me permita tomar decisiones para la mejora continua. Otra definición de calidad es corregir y prevenir fallas. Y más bien el hecho, sí, corregir fallas y se tiende a corregir fallas en el proceso, es decir, antes de que el producto se siga elaborando o antes de llegar a un producto terminado. Y obviamente prevenir esas fallas. Entonces aquí vienen todos los procesos que se implementan, como son procedimientos, por ejemplo, de prevención, mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, que me permiten, ¿no es cierto?, mejorar mi proceso productivo y tratar de generar el menor número de fallas, pero antes de que el producto salga. Esto es bien importante, ¿no? Porque un producto que no cumple o un servicio que no cumple los requisitos tanto de la organización como de los clientes, pues al final van a terminar convirtiéndose en desperdicios en el caso de los productos y en un servicio que no cumple las necesidades y que por lo tanto va a tener un cuestionamiento social, un cuestionamiento institucional y demás.
También se puede decir que la calidad está adecuada a los requerimientos y concordancia con ciertos requisitos. Esto también es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero producir telas, las telas tienen que tener ciertas características en dimensión, en color, los productos que uso, que no deben ser tóxicos porque van a ser para el consumo humano, van a tener a lo mejor un grado de reciclabilidad, no tienen que encogerse al momento del lavado o del secado en máquina, es decir, tienen que tener un peso, tienen que tener un volumen y otras características, pueden tener una combinación en lo que es fibras textiles diferentes o polímeros diferentes en el proceso de elaboración de estas telas. Entonces, esta calidad va a estar muy asociada a los requerimientos, es decir, pueden ser telas 100% algodón o tener alguna combinación algodón y otra fibra no textil. Entonces, siempre la calidad está asociada a un estándar, de lo que yo quiero producir. Otra definición también interesante es hallar los requerimientos del cliente, es decir, buscar satisfacer necesidades y pueden ser formales o informales, al menor costo y a la primera y siempre. Eso quiere decir que yo tengo que generar un proceso que pueda resolver los problemas o los requerimientos del cliente a la primera, es decir, con el menor número de fallas posibles, tendiendo a cero estas fallas para poder dar un buen servicio. Y el tema de los requerimientos formales e informales, esto es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces tendemos solamente a ver los requerimientos formales, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen que yo tengo que cumplir, por ejemplo, con eh, digamos, voy a producir un producto lácteo, entonces este producto lácteo tiene que cumplir algunos requisitos, es decir, por ejemplo, si la presentación es 1 litro, tiene que pesar 1 litro, tiene que tener una determinada cantidad de agua, tiene que tener la leche, ¿no? Tiene que estar pasteurizada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son los requisitos formales que me piden cumplir, pero hay unos requisitos informales, ¿no? Que pueden ser la presentación, la facilidad de manejo, puede ser el sabor, ¿no? Que muchas veces no está tan presente, pero que eso le define a la gente el momento de adquirir este producto. Es decir, yo tengo 10 marcas de leche, pero posiblemente me defino, todas cumplen estas características que están normadas en el caso del Ecuador por las normas INE, pero yo voy a ver algunas cualidades que no son formales, como estas, ¿no? Por ejemplo, cómo es la presentación, si es en una funda plástica, si es un Tetra Pak, si yo soy una persona, por ejemplo, que tiendo a buscar productos sostenibles, posiblemente yo necesite ver que esté empacado en un producto en una funda biodegradable. El Tetra Pak es más difícil de reciclar o de procesar después de su uso, entonces voy a dejar de comprar el Tetra Pak por comprar una funda biodegradable, etcétera. Entonces hay requisitos formales, pero también informales que a veces nosotros no los tomamos en cuenta. Bien, ahora vamos a hablar un poco ya de la importancia de trabajar con calidad. Una de las cuestiones importantes es el tema de costos y participación en el mercado. Trabajar con calidad implica o busca también, ¿no es cierto?, generar un ingreso extra o disminuir los costos también de nuestras organizaciones, sean estas de producción o de servicios, es decir, trabajar de manera eficiente para generar eh, mayores ingresos o ahorrar costos, ¿no es cierto?, en los procesos que yo estoy realizando. He puesto este gráfico porque es muy interesante que un poco denota que el dinero muchas veces puede parar en la basura, ¿no es cierto? Si yo no trabajo con calidad, por ejemplo, y tengo muchos fallos, el momento que yo ya tengo un lote, por ejemplo, de zapatos que no cumplen los requisitos, eso es una pérdida económica que se convierte en un desperdicio
que no lo puedo, a lo mejor lo puedo reutilizar o a lo mejor lo puedo vender a un menor precio, pero ya es una pérdida. Entonces, trabajar con calidad implica recuperar, ¿no es cierto? O tratar de toda la inversión que yo hago, recuperarla en un producto terminado, en un servicio de calidad. ¿Y por qué el mercado? ¿No? Porque la competencia hoy es muy fuerte, porque tenemos, con el desarrollo tecnológico que hay en las empresas, pues puede haber productos que cumplan, ¿no es cierto?, con las expectativas de los clientes con una mejor calidad que la que yo estoy produciendo. Y por eso eh, podemos perder esa participación en el mercado. Y también tenemos que ver que si yo tengo una buena calidad, pero produzco con un precio de mercado o final, ¿no es cierto?, muy alto en comparación a una empresa que trabaja con más calidad y que genera un producto que cubre las mismas expectativas, los mismos requisitos a un menor costo, pues estoy perdiendo ese segmento de mercado. O si yo tengo en un servicio, por ejemplo, que este servicio es más eficiente, trabajan con mayor cordialidad, le dan solución a los clientes que están requiriendo este servicio en menor tiempo, con mejor calidad, con una atención más personalizada, más amable, más, como dicen hoy, cálida. Yo dejo yo pierdo ese segmento del mercado para dar ese servicio porque hay alguien que lo está haciendo mejor. Entonces, justamente el tema es ir mejorando, ¿no? Y hacerlo de manera competitiva. Otra cuestión importante es que trabajar con calidad le da prestigio a la organización. La calidad va a surgir, ¿no es cierto?, por las percepciones que tienen los clientes. Y sobre lo que yo hago, no tanto de productos como los servicios o las prácticas que tienen. Entonces, muchas veces eh, la gente, ¿no? Las organizaciones dicen, bueno, yo por eso ponía, estoy 61 años en el mercado y nos ha ido muy bien. Y no tenemos problema. Pero si bien es cierto, ese peso que puede tener una organización de años tiene que mantenerse en el tiempo y eso es lo importante, es decir, que los empleados, la relación con los proveedores, la relación con los clientes tiene que mantenerse en el tiempo e ir mejorando e incorporando, ¿no es cierto?, los nuevos paradigmas, las cuestiones intergeneracionales, las nuevas formas de ver el mundo, por ejemplo, ser más sostenibles, amigables con el medio ambiente. Es decir, que la calidad y lo que yo hago le da un prestigio, pero ese prestigio tiene que mantenerse en el tiempo y no podemos vivir de las glorias pasadas. Tenemos que ir incorporando, ¿no es cierto?, una política en la cual nuestros colaboradores, por ejemplo, mantengan esta calidad y entiendan lo que estamos haciendo. Uno de los problemas que yo he podido detectar de un poco la experiencia y conversando con organizaciones es que muchas veces no se mira eso en el futuro, ¿no? Entonces, es como decir, como dice el dicho, ¿no? Gana fama y échate a la cama. No, tenemos que seguir trabajando por esa calidad. Tenemos que contratar personal comprometido para sostener el prestigio de las organizaciones, personal que entienda lo que estamos haciendo y que dé lo mejor de sí para mantener este prestigio a través de procesos de calidad, de servicios de calidad. Entonces, ojo, ahí viene un elemento también muy importante en la cuestión de la calidad, que es el personal, que ya lo vamos a discutir en una siguiente charla, sobre lo importante, ¿no es cierto?, que son nuestros colaboradores para mantener el tema de la calidad. Bien, ahora hablemos de la responsabilidad por los productos. Esto también es muy interesante. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen que diseñar y elaborar productos o servicios, ¿no es cierto?, que generen el mínimo de desperdicios y de defectos que al final van a perjudicar, ¿no es cierto?, no solo al medio ambiente, que es una tendencia hoy muy importante, sino también a las personas, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque lo que nosotros producimos puede causar, dependiendo del producto, puede causar daños a las personas. Y si no tiene calidad y no cumple los estándares, puede perjudicar. Y aquí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, tomemos el tema de la producción de alimentos. Si yo en la producción de alimentos
no tengo cuidados, ¿no es cierto?, en el tema de la limpieza y la inocuidad alimentaria, yo puedo producir un alimento que tenga bacterias, patógenos que puedan, ¿no es cierto?, causar enfermedades a nuestros clientes. Y trabajar con calidad implica hacernos responsables de los daños que podemos causar a nuestros clientes o a las personas que reciben un servicio. Por ejemplo, en el tema de la salud, si yo tengo un personal que no sabe manejar bien, ¿no es cierto?, los protocolos médicos y no está capacitado, actualizado, puede generar daños, lesiones al momento de aplicar un tratamiento, un protocolo hacer una intervención con un paciente. Entonces, tengo que hacerme responsable de esos daños. Por otra parte, ¿no? También, por ejemplo, yo voy a construir una vivienda, ¿no? Si tengo estoy en el área de la construcción, un ingeniero civil, un arquitecto, que al final, si esa casa no cumple, por un lado, los estándares, no está construida con materiales de calidad, eh, no, no cumple, ¿no es cierto?, con el tema de ser una infraestructura eh, resistente o sismo resistente, y que al final, ya cuando se esté usando esta vivienda, sufren daños las personas que están ahí. Entonces, este trabajo que yo no lo hice con calidad va a repercutir en daños a las personas y tenemos que hacernos responsables. Por lo tanto, es importante notar esto, que al no trabajar con calidad y tener daños en terceros, puede ocasionar, ¿no es cierto?, muchos costos que no se pueden arreglar con publicidad, ¿no es cierto? Y pueden llegar a haber pérdidas, ¿no? Aquí quiero referirme a algo que yo siempre he discutido con mis estudiantes sobre el tema del Código Integral Penal del Ecuador, que ha sido muy debatido, ¿no? Entonces, siempre se habla, y los dicen, ¿no?, que en el Código Penal está sancionada la mala práctica y muchos la confunden con la mala práctica médica. Entonces, yo les decía a mis estudiantes, no, no es la mala práctica médica lo que está sancionado en el Código Integral Penal. Lo que está sancionado en el Código Integral Penal es la mala práctica profesional. Es decir, que cualquier profesional que no cumpla, ¿no es cierto?, con a cabalidad con su trabajo y que a través de su trabajo profesional genere daños a las personas y hasta la muerte, pues podrá recibir algunos años de prisión. Entonces, miren, este tema de calidad, este tema de hacer bien el trabajo, de generar procesos serios y organizados, implica, ¿no es cierto?, o puede tener implicaciones hasta penales en el Ecuador, ¿no? Entonces, aquí hay muchos ejemplos, no son solo los médicos los que están dentro digamos, de este tipo de sanción o de responsabilidad penal. También están como decía, los ingenieros civiles que construyen puentes, casas. Están las personas que, por ejemplo, manejan el tema ambiental, ingenieros ambientales, ingenieros petroleros, que pueden, por un mal proceso o malas eh, prácticas profesionales, pueden causar daños a través de un accidente, de un derrame de petróleo o de contaminación de un río, pueden causar daños a las personas y a la propiedad. También están ahí las personas que, por ejemplo, operan o trabajan en las plantas de potabilización de agua. Si es que no trabajan con calidad, pueden generar un agua contaminada que puede afectar a las personas. Entonces, el tema de calidad va mucho más allá, ¿no? Es un tema también de profesionalismo. Eh, Ahora, con relación a las cuestiones internacionales, vivimos en una economía globalizada donde la calidad comienza a ser un asunto internacional, tanto para las organizaciones como para los países, ¿no? Eh, en esta economía global, pues toca cumplir con las expectativas de calidad y precio, no solamente de los clientes de un país o de una determinada localidad, sino posiblemente, si la aspiración de las organizaciones es a salir a nivel internacional, pues es cumplir con esas normativas. Aquí le voy a poner un ejemplo un poco de una experiencia que yo tuve. Conversaba con las personas y yo tuve la oportunidad de trabajar y asesorar en el tema de los acuerdos de asociación con la Unión Europea, que al final se suscribieron.
Y antes de eso, y conversaba con personas de organizaciones sociales, de los pequeños productores, y justamente les decía, miren, el problema que también tenemos, ¿no es cierto? Hay muchos problemas en estos tratados de libre comercio, pero uno de los problemas que tenemos frente, ¿no es cierto?, a la Unión Europea, a otros países, es el tema de calidad. El tema de cumplir estándares que se piden, por ejemplo, para las exportaciones en la Unión Europea, son estándares muy altos, estándares que también tienen que ver con el tema ecológico, con producción sostenible, con industrias verdes, con tecnologías altamente eficientes. Entonces yo les decía, miren, a más de, bueno, en un momento determinado, la mayoría de organizaciones, por cuestiones más de carácter político, también de defensa de las tradiciones culturales, de la producción nacional, decían, nos oponemos a estos tratados, pero también hay que mirar que tenemos que comenzar a trabajar con calidad, independientemente de se firme o no este tratado, para poder comerciar con Colombia, con otros países, ¿no? Que tienen a lo mejor algunas industrias o ramas industriales con mucha mejor calidad que la que genera, con la que producimos en el Ecuador. Entonces yo les decía, tenemos que pensar que sí buscamos un comercio justo, pero para poder comerciar tenemos que cumplir con esos estándares que nos piden, ¿no? Entonces ahí justo había algunas mesas y una que era la de barreras comerciales, que justamente hablaban de los estándares de calidad, de los estándares fitosanitarios que debían cumplir los productos para poder ingresar a la Unión Europea. Entonces no es solo un tema de ser emprendedor y de tratar de llevar nuestros productos, sino también un tema de calidad, de cumplir estándares, de hacer procesos reproducibles con calidad y de mejora continua y ser más competitivos en cualquier ámbito del comercio internacional. Bien, hablemos un poquito de la evolución de la calidad. En la primera generación se puede decir que comenzamos con el control de calidad por inspección, es decir, lo que se hacía era sacar muestras de los lotes ya de productos terminados para verificar que estaban cumpliendo con los requisitos o los estándares de mi proceso de producción o de generación del servicio. Entonces, se crean aquí los departamentos de control de calidad, que bueno, también se siguen utilizando, pero el enfoque era esto, era un enfoque, como podríamos decir, un poco más reactivo, de final de proceso, y obviamente ahí se detectaban los defectos y los errores que habíamos cometido, pero claro, o sea, volver para atrás ya no era posible, ¿no? Digamos, depende mucho de cada empresa, pero ya generábamos productos o a veces se perdían lotes completos de producción. Y eso es una gran pérdida de todo tipo, ¿no? Tiempo, dinero, recursos que se habían invertido y podrían haber pérdidas completas, ¿no? Cuando no trabajábamos con calidad. Entonces, es la primera generación del tema de calidad. Luego veníamos, y como, digamos, el enfoque era atacar ya los efectos, pero no las causas. Entonces, todavía no llegábamos al punto, ¿no es cierto?, de decir, a ver, ¿por qué estamos teniendo tantos defectos y tantos errores en nuestro producto o en nuestro servicio? Luego, se pasa a proceder, ¿no es cierto?, a tomar medidas después de que se encontraban estos lotes defectuosos para evitar que el consumidor reciba los productos. Pero claro, o sea, era una cuestión muy reactiva. La segunda generación de la cuestión del aseguramiento de la calidad es ¿no? Aquí ya se comienza a introducir el control estadístico. Entonces, Walter Shewhart diseñó una gráfica de control estadístico en su trabajo, ¿no es cierto?, en una empresa eléctrica para controlar variables de un producto, ¿no? Entonces ya no solamente hacíamos este control por inspección de muestras en lotes, sino que ya comenzamos a generar datos estadísticos. Y este aseguramiento de la calidad, ¿no es cierto?, ya se comienza a ver como una responsabilidad directa de la administración, o sea, ya no una cuestión aislada de un área de la empresa o de un trabajador en específico, sino ya una cuestión más administrativa, más generalizada. Y se determina que
los resultados de la calidad, ¿no es cierto? Son de todas las partes que conforman la empresa. Y ya comenzamos a ver, ¿no es cierto?, un tema que hoy se maneja mucho, que es mirar, ¿no es cierto?, que el proceso de calidad comienza desde cuando ingresa la materia prima o los insumos, los auxiliares, hasta el producto terminado, o sea, desde el departamento de compras hasta el departamento ya de distribución. Entonces, ya comienzan a haber pistas de lo que hoy ya son los sistemas de calidad modernos. En la tercera generación de este proceso de la calidad tenemos ya lo que se denomina la calidad total, donde él se dirige ya, o más bien, este sistema está encabezado, ¿no es cierto?, por la alta dirección de la empresa y un grupo directivo, ¿no es cierto?, que ya toman cartas en el asunto como una visión más estratégica de la empresa y ya comienzan a incorporar mejores herramientas de control, ¿no es cierto? Y se comienza ya a buscar expertos en el tema de calidad que vayan organizando mejor el proceso de producción y tomando, ¿no es cierto? Eh, como diríamos, el toro por los cuernos desde una perspectiva más integral de la empresa. Entonces, en este proceso ya de la calidad total, se inicia y se termina con el cliente, es decir, buscamos determinar las necesidades, requisitos, deseo, los usos que le dará a los productos y servicios y vamos desarrollando, ¿no es cierto?, este enfoque de calidad con todo el personal de la empresa. Es decir, que ya comenzamos a buscar o instalar lo que se llama el trabajo en equipo. ¿Ya? Entonces ya no está el área de producción desentendida, por ejemplo, del área de compras, porque es muy importante que el área de compras entienda lo que necesitamos como área de producción. ¿Qué calidad de materias primas necesitamos para obtener al final un producto de calidad? Y la cuarta generación ya viene lo que se denomina y que es lo que hoy estamos manejando, que es los procesos de mejora continua, ¿no es cierto?, de la calidad total. Aquí, como les decía, hay alguien, se centra ya la atención en quién es el generador de valor, que en este caso, ¿no es cierto?, es el factor humano, que es el elemento central del proceso de producción y que nos puede ayudar a la mejora continua. Entonces, aquí lo que se busca, ¿no es cierto?, es desarrollar las habilidades para el trabajo en equipo y para la resolución de los problemas. Esto es bien interesante porque cuando uno visita, por ejemplo, las empresas aquí, muchas veces no se le da, ¿no es cierto?, al trabajador, al colaborador, eh, ese papel fundamental que tiene en la calidad, ¿no? O sea, si las máquinas, si nosotros tenemos una línea de producción y no hay trabajadores, esas máquinas no van a poder, por más automatización que le pongamos, no van a producir con calidad. Quienes le dan y le transfieren valor a las materias primas, al final son los trabajadores y son los elementos, y son los trabajadores y trabajadoras el elemento fundamental de la calidad y de la producción. Y eso a veces no se entiende, ¿no? Entonces, no se dan las oportunidades de desarrollar ese personal y ese talento humano. Y otra cosa muy, muy lamentable, ¿no es cierto? Es que y yo creo que eso es uno de los problemas centrales que tenemos en el tema de calidad en el Ecuador, es que como no se ve la importancia del capital humano, no se busca profesionalizar a la fuerza de trabajo. Es decir, por ahorro de costos, entre comillas, y que verán que eso demostrar, se puede demostrar que no es un ahorro. Yo contrato, por ejemplo, personal no capacitado, es decir, en una empresa, por ejemplo, para producir, dicen bachiller. Un bachiller sí tiene ciertos conocimientos, pero necesita ser capacitado en los procesos, en las instrucciones de trabajo, en el manejo de los equipos de la empresa y tiene que desarrollar unas habilidades. Si yo no le capacito, lo que voy a tener es un montón de fallas, un montón de productos defectuosos al final, y es decir, que lo barato sale caro. Si yo no contrato un personal capacitado o si contrato un personal con mínima capacitación y no le formo en el camino, al final lo que voy a estar teniendo es productos de baja calidad y no voy a tener más que pérdidas. Y eso es lo que a veces no entienden, ¿no? O cuando converso con los empleadores y hablamos del tema, por ejemplo, de seguridad.
Yo les digo, miren, invertir en la seguridad industrial del personal es sumamente importante. Porque si los trabajamos con seguridad, que también tiene que ver la calidad ahí, si trabajamos con seguridad, el personal primero va a estar más concentrado y sin preocuparse de que va a sufrir un accidente, un daño. Segundo, si evitamos, ¿no es cierto?, la siniestralidad y la reducimos al máximo, vamos a tener trabajadores, o sea, no vamos a tener ausentismo laboral, no vamos a tener personas que se enfermen continuamente y no puedan trabajar. Vamos a reducir al mínimo los accidentes, ¿no es cierto?, laborales que pueden implicar hasta el cierre de la empresa temporal o definitivo, y lo que cuesta indemnizar por muerte causada por un accidente laboral. Entonces, siempre a los empleados, a los empleadores hay que hablarles en términos de dinero, entonces uno les dice, miren, lo que usted invierte en protección, en mejorar los espacios de trabajo, va a redituarse en que usted va a tener trabajadores más enfocados, trabajadores sanos, trabajadores que pueden producir más y mejor. Y esa es la idea. Bueno, aquí en el tema de la mejora de los procesos de la calidad total, también entra el liderazgo eh, de los jefes, ¿no? Entonces aquí es bien importante generar líderes en los distintos procesos. Lamentablemente, el Ecuador siempre está situado en buscar un único líder, ¿no? Cuando lo importante y las empresas exitosas buscan generar un mando de líderes a distinto nivel que puedan generar procesos de mejora continua. Y aquí es muy importante, ¿no? Entonces hay algunas características que me parecen importantes señalar. Por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? Em, eh, este líder debe tener la capacidad de transformar, ¿no es cierto?, los grupos naturales de trabajo en equipos de mejora continua. Es decir, em, incentivar, motivar, ¿no? Entonces aquí lo que los supuestos líderes son jefes que lo único que hacen es gritar, es imponer, es maltratar al personal, cuando lo que se debe hacer es tratar de generar, ¿no es cierto?, de manera natural un espacio donde la gente diga, mi opinión es valorada, y yo puedo generar algo importante para mi empresa. Dos, una cuestión que se maneja en muchas empresas de tener un sueldo, un salario o parte del sueldo o salario diferenciado, ¿no? Que se otorga según los resultados obtenidos, como motivación para que la gente comience a trabajar con calidad, ¿no? O sea, es problemático porque hablar de esto, porque, por ejemplo, en muchos lugares la gente no lo mira bien, ¿no? O sea, yo trabaje o no trabaje, debo recibir un sueldo, punto. O sea, nadie puede decir nada. Entonces, generar una cultura más bien de incentivos también para que la gente pueda meterse en este tema de mejorar continuamente su capacitación, sus procesos y también darle réditos a la organización, a la institución a la que trabaja o a la empresa. Que cada jefe se convierta en un facilitador del trabajo del personal a su cargo, es decir, que sea un orientador, una persona que dirige realmente, no que impone, pero que le puede persuadir, le puede motivar, ¿no? Lamentablemente, la idiosincrasia del Ecuador es que tenemos jefes que lo que hacen, uno como jefe puede retarles y llevarles al límite, como quien dicen, a los colaboradores, pero de una manera productiva, constructiva, ¿no? Pero si se lo que buscan es perseguir, maltratar, la gente no va a cumplir esta meta de la calidad, o sea, va a sentirse más bien oprimido, reprimido y no va a desarrollar lo mejor de sí. Eh, este liderazgo maduro también tiene que buscar que los esfuerzos del personal y la optimización del progreso den réditos, ¿no? Y de todo tipo, no solo económicos, también de prestigio, también de crecimiento personal para los empleados y de crecimiento organizacional. Y esto también es importante, ¿no? Entonces, un personal motivado, un personal que siente que su trabajo es valorado, trabaja mucho más que las personas que pueden estar 8 o 10 horas en el espacio de trabajo, pero no se sienten a gusto, sienten mucho peligro, mucho riesgo, un ambiente laboral que
que no les permite el desarrollo, mucho egoísmo, mucha envidia, que son cosas que yo las he visto, por eso las nombro, y que no le permiten trabajar y dar todo de sí y trabajar de una manera, voy a poner un término, feliz y a gusto, ¿no? Entonces no voy a trabajar con calidad. Por más que hay un reglamento, hay una misión, una visión que esté pegada en la entrada de la empresa. Simplemente si yo no me siento a gusto, si yo no siento que mi trabajo es valorado, no voy a trabajar con calidad y no lo voy a hacer. Eso es un poco el tema. Luego viene el tema de reducción continua de costos y mejora de las utilidades de la empresa, que es lo que al final las empresas de producción privadas buscan. Pero en el caso de las instituciones públicas, pues lo que buscan es generar, digamos, si es una empresa de producción como Petroecuador, es obviamente generar utilidades, ¿no es cierto? Reducir costos, generar utilidades. Si estamos hablando de un servicio público, pues es generar un servicio de calidad donde la gente se sienta que se han cubierto, perdón, sus necesidades, que la gente se sienta satisfecha, que la gente se sienta bien recibida, que el servicio que me están dando a mí realmente es de calidad, tiene estándares, pueden ser nacionales, internacionales, que ese servicio resolvió el problema por el cual yo accedí a ese servicio, es decir, cubrió mis necesidades de la mejor manera posible. Bien, hemos conversado sobre la importancia de la calidad. Esperamos que estos temas les sirvan, ¿no es cierto?, para ir ya comenzando a pensar qué puedo hacer, ¿no es cierto?, en mi organización, en mi institución o en mi empresa para mejorar la calidad. Les espero en la próxima clase y nos encontramos para la mejora continua de la calidad en todo lo que hacemos. Gracias.